soy Miguel Moraga y soy cofundador junto a Javier González de Teatro Instantáneo. Fue la compañía de improvisación que dio lugar a lo que hoy es en día Escuela de Impro, ¿no? Escuela de Impro es un proyecto que nació hace 3 años, 4 años, ¿vale? Nació como una inquietud del propio público que seguía nuestra compañía, Teatro Instantáneo. Es una compañía valenciana de improvisación. El público se interesaba por esto e iniciamos unos seminarios de improvisación para la gente. Lo que estáis viendo detrás son los chicos que forman parte de la primera promoción ya terminada de Escuela de Impro. Es el primer grupo de improvisación que nace directamente de esta escuela. Se llama Spontan y ya tiene su espectáculo propio una vez al mes, siempre el último fin de semana, en la Sala Carolina Torres. ¡Y arriba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos para arriba! ¡Ah! ¡Vamos para arriba, Pachi! ¡Ese es mi Pachi! ¡Hasta andar! Cuando dice freeze tienen que congelar, entonces uno entra, saca al otro y propone una escena en la cual el que está tiene que partir de esa postura. Nuestro espectáculo consiste en base a propuestas del propio público, ¿no? Que son los que a través de un papelito nos indican una frase ingeniosa o simplemente una palabra o cualquier cosa, pues a través de eso nosotros tratamos de recrear historias, ¿no? A veces con unos esquemas de juegos, a veces de forma totalmente libre. Y bueno, son como pequeñas historias de 3 a 5 minutos, que es lo que vienen a durar. Y pues eso, con un desenlace, con un final y bueno, y que donde prima pues eso, la chispa del momento y la conexión entre los integrantes, ¿no? del equipo. La diferencia de otro tipo de espectáculo es que el espectáculo lo vamos a hacer el público y nosotros, por lo tanto hay una empatía directa. Tú vienes a ver un espectáculo donde no sabemos qué vamos a hacer, por lo tanto tú eres nuestro director, el que nos propone, el que nos dice esto, y nosotros lo hacemos, por lo tanto hay tan participación, es tan activo el espectáculo que tú formas parte del propio espectáculo. Trabajar mucho la escucha, trabajar mucho la percepción del momento, el entendimiento del juego. Desde luego el público tiene mucho que ver. Cuanto más gente hay, en general funciona mejor. Al principio la gente es como, no, que no me saquen a mí. Cuando llevamos 20 minutos es la propia gente la que te dice, yo. Nosotros ahora mismo el espectáculo está funcionando muy bien y la sala está llena siempre, pero es cierto que a lo mejor cuesta un poco llenar las salas. Yo digo que imagino que hay un par de problemas, uno seguramente de comunicación o de formas de llegar a la gente, ¿no? A lo mejor en Valencia necesitaríamos algún tipo más de difusión para poder llegar a todo el mundo y que supieran que existen los espectáculos. Hay que peleas por el espectáculo y peleas porque esté llena la sala. Y además pelea por la calidad de él, que será la que haga que se llene, claro, obviamente. Desde luego, una de las cosas más bonitas que hay es cuando ves a la gente entrar, ¿no? Expectante y sale con una sonrisa de oreja a oreja. Gugu, paseo. Gugu. ¡Arranca, cabrón! ¡Mira! ¡Y le sale gusanos de las orejas! ¿Qué? ¡No! ¡Dios mío! ¡No! ¡Dios mío! ¡No! Medios de difusión que además al artista no le cuesten una inversión económica fuerte, se agradecen muchísimo. Por eso decía que hacía hincapié en que propuestas como la vuestra, que a través de Internet, ¿no? Que es ese medio prácticamente gratuito para el usuario, pueda obtener información y además de calidad, que ya no sean simplemente las páginas antiguas donde había texto, sino que ahora ya incorporamos imágenes, vídeos, es una forma de llegar mucho más. En cuanto la gente se adapte a este tipo de información, va a ser bestial. Pues tenemos nuestra propia web y nuestro propio blog, a través de lo cual nos anunciamos. Y desde luego yo creo que hoy en día es fundamental. Nos funciona mucho, por ejemplo, el Facebook. Las redes sociales son hoy en día fundamentales para el boca a boca, ¿no? Hoy en día la verdad que da muchísimo juego Internet. ¡Ahí va la tía Pachi, que tú puedes! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos arriba!